Muy buenas, ¿cómo estás? Llegamos al último episodio y cierre de temporada de lo que es esto que hemos denominado como la primera temporada de la Iglesia Misional. Hoy quiero hablarte acerca de líderes que portan cultura. Em, Todo lo que veníamos hablando, lo que veníamos diciendo, está enfocado a formar cultura, formar el carácter, empezar a trabajar la iglesia de tal manera que podamos entender la cultura de la iglesia misional, cómo es una iglesia misional. Como decíamos en un momento, hay muchas formas de hacer iglesia, no hay una sola forma de hacer iglesia. Nosotros conocemos una o dos maneras, dos formas de hacer iglesia, que es simplemente eh, el templo, los banquitos ordenados en hilera, y esa es la forma que conocemos de hacer iglesia, pero hay muchas formas de hacer iglesia y la iglesia misional es una de ellas. Se usa mucho, lo usan mucho los misioneros que eh, son enviados a predicar a tierras donde el Evangelio no es bien recibido. Entonces empiezan por ganarse la confianza de las personas, a convivir con las personas. Escuchaba hace unos años atrás de un misionero en tierra musulmana, donde el Evangelio estaba totalmente prohibido y que si vos predicás el Evangelio, sos literalmente o ahorcado o decapitado. Y ellos decían que para ganar un converso musulmán, poder conquistarlo para Cristo, demoran hasta 7 años. Tremendo, qué paciencia, ¿no? Para conquistar a una sola persona, para tener un solo converso. Y esto lo hacen por medio de ejemplo, por medio del compartir, por medio del convivir, por medio de sentarse a comer, hasta que se ganan la confianza de la persona y pueden abrirse y hablarles del Evangelio a riesgo de perder su vida. Ahora, eh, esto tiene que ver, y esto es lo que llamamos iglesia misional. Ah, en el libro de Corintios, en Primera de Corintios 1:11, capítulo 11, verso 1, el apóstol Pablo decía: sean imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Y en este contexto de iglesia, si bien nosotros siempre hemos hecho énfasis en esto, son más importantes las acciones que las palabras. Es más importante el buen ejemplo que las palabras bonitas. Porque nosotros podemos hablar muy bien y ser de pésimo testimonio. Podemos ser un ángel en la iglesia y un demonio en nuestra casa. Entonces, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un ejemplo, ¿no? Tenemos que vivir lo que predicamos o esforzarnos en vivir lo que predicamos. Sin lugar a dudas no somos perfectos, pero vamos o deberíamos de ir camino a esa perfección y no podemos ser las mismas personas que fuimos tiempo atrás, no podemos ser las mismas personas que fuimos el año pasado, ni podemos ser las mismas personas que fuimos el día de ayer, sino como mencionábamos en episodios anteriores, tenemos que ir transformándonos en la renovación de nuestro entendimiento y eso tiene que ver con el trato con las personas, con el trato con las personas con las que convivimos, con el trato con las personas con las cuales nos rodeamos, con el trato con nuestros clientes, con el trato con nuestros empleadores, tiene que ver con todo esto. Porque el Evangelio se comparte o se imparte por medio del ejemplo. Si las palabras están bien, tenemos que predicar el Evangelio. Es imposible que las personas crean si nadie les predica, pero, pero, tenemos que aprender a ser imitadores, ¿no? Es decir, imitadores de gente que se anima a dar, se anima a ponerse como ejemplo. ¿Es más complicado? Sin lugar a duda, porque seguramente te van a encontrar la hilacha, seguramente van a encontrar algún defecto en vos, como seguramente van a encontrar algún defecto en mí, porque no somos Jesús. Obviamente que no somos Jesús y tenemos problemas, tenemos dificultades, nos cuesta cambiar nuestro carácter, nos cuesta modificar nuestros pensamientos, pero tenemos que
ir creciendo, ir madurando, reconociendo nuestros errores, cambiando, modificando. ¿Para qué? Para que otros puedan ver en Jesús a nosotros y otros puedan ser imitadores, así como Pablo se puso de ejemplo y dijo, sean imitadores míos, así como yo soy imitador de Cristo. De la misma manera, otros puedan decir, o vos puedas decir de vos mismo, que otros puedan imitar tu ejemplo. Hay una frase que hace unos años atrás aprendí que es, sin ejemplo no hay respeto. Es decir, no me exijas que te respete si vos no tenés una vida que da el ejemplo. Y no exijas o no puedes exigir que otras personas te respeten si no estás dando el ejemplo en determinadas áreas. Algo también que esto es una verdad que tiene que ver con la psicología del ser humano, y es que la rebeldía de los hijos es consecuencia de la hipocresía de los padres. Voy de nuevo, la rebeldía de los hijos es consecuencia de la hipocresía de los padres. Y cuando los hijos se rebelan por cuestiones que no hemos sabido resolver, cuestiones que tenemos que aprender a sanar en nuestro entorno familiar. Si hemos cometido errores, obviamente todo esto no es para condenación, sino para que puedas restaurar tu vida, puedas restaurar tu familia, puedas restaurar tu entorno por medio del ejemplo, por medio de demostrar que has cambiado. No alcanzan las palabras, no basta con decir sí, yo he cambiado, no basta con decir yo te prometo que voy a cambiar, yo te prometo que no. Tiene que ser por medio del ejemplo. Si las palabras se las lleva el viento. Si vos respaldás tus palabras con el ejemplo, entonces te vas a convertir en una persona de valor, en una persona que se puede confiar, ¿no? Porque todos podemos hablar y hablar muy bonito, pero si no respaldamos nuestras palabras con ejemplo, entonces nuestras palabras no tienen peso, nuestra palabra no tiene valor. Y lo que nosotros tenemos que lograr es justamente esto, hablando acerca de líderes que portan una cultura, gente que hace lo que dice, que cumple lo que promete. Cuando nosotros nos convertimos en personas que viven lo que hablan, entonces nuestra palabra tiene peso y nuestra palabra puede cambiar a otras vidas también, porque hay un ejemplo que respalda, ¿no? Y que dice yo estoy viviendo lo que predico. Sin ejemplo no hay respeto. No puedes exigir respeto de otras personas si no estás siendo de ejemplo a otras personas. Pablo nuevamente decía, sean imitadores de mí, sean imitadores míos, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces, el futuro de la iglesia depende de un liderazgo sano. Es decir, si Dios te ha llamado a liderar en algún área, si Dios te ha llamado a, no sé, a ministrar o a servir en cualquier área de la iglesia, el futuro de la iglesia depende de que vos seas una persona, está bien, si vos decís, quiero servir, ¿no? El apóstol Pablo decía, el que anhela obispado, buena cosa desea. Si vos querés servir a Dios en cualquier área de tu vida, estás deseando algo bueno, es algo loable. Pero tiene que haber ciertas condiciones que la persona tiene que cumplir para que no sea de tropiezo para los otros. Porque vamos a suponer que ponemos a una persona que no es de buen testimonio y de repente empezamos a ver que las otras personas ven el mal ejemplo, ven las malas contestaciones, ven que de repente en su casa no vive lo que predica. Entonces es muy difícil poder crecer y poder avanzar de esa manera. El liderazgo reproduce lo que es, no lo que dice, ¿no? Entonces, ¿cómo nos reproducimos en otras personas? ¿Cómo multiplicamos lo que tenemos en otras personas? Siendo, no diciendo. Siendo lo que
decimos hablar o lo que decimos predicar, siendo lo que predicamos. Nuevamente, el futuro de la iglesia depende de líderes sanos. Se reproduce lo que se es. ¿Sí? Si yo vivo algo, lo que vivo, eso voy a reproducir. No puedo pedirle a otros que hagan algo que yo no estoy haciendo. No puedo pedirle a otros que cambien algo que yo no estoy cambiando, ¿no? Esto no es como los líderes hipócritas de aquel entonces, del tiempo de los fariseos, que Jesús les reprochaba que ellos les decían ciertas cosas. Jesús decía, lo que ellos le dicen, háganlo, pero no vivan como ellos viven. Entonces, tenemos que ser gente que da el ejemplo a otras personas. Así que estamos cerrando esta temporada de 10 episodios, y quiero dejarte esta consigna, por último, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, verso 15, 2:15, dice, o 2:14, hagan todo sin murmuraciones ni discusiones. Voy de nuevo. Liderazgos que dan el ejemplo sin murmuraciones y sin discusiones, ¿no? Cuando entramos a murmurar, cuando entramos a la palabra esta murmurar, también tiene que ver con la palabra queja. Cuando entramos a quejarnos de otros hermanos, cuando entramos a quejarnos del liderazgo, cuando entramos a quejarnos del pastorado, cuando entramos a quejarnos de nuestro entorno, del hermano fulano, de la hermana mengana, entramos en vicios y malas costumbres. La murmuración, el hablar por detrás, y las discusiones, cuando entramos en eternas discusiones que no queremos dar el brazo a torcer, y parece que todo es motivo de discusión. Tenemos que frenar con eso. Voy de nuevo, hagan todo sin murmuraciones, es decir, sin quejas y sin hablar por detrás, ni discusiones, para que sean irreprochables y sencillos hijos de Dios. ¿Cómo tenemos que ser? Irreprochables. Es decir, nadie tiene nada para reprocharnos porque somos personas que no andamos murmurando, que no nos andamos quejando, que no andamos repartiendo la queja y el desacuerdo por todos lados, porque somos personas que no estamos discutiendo con todo el mundo, que le encanta discutir, sino que somos irreprochables, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en este mundo. Entonces, Dios nos ha llamado como luz en este mundo. Si nosotros alumbramos, no podemos tener tinieblas y luz a la misma vez, ¿no? Es decir, por un lado, bendecimos a los hermanos, predicamos, ministramos, oramos, y por otro lado, nos encanta la murmuración, nos encanta las discusiones, nos encanta la queja, no somos de buen ejemplo, como mencionábamos recién, somos un ángel en la iglesia y un demonio en nuestra casa. Entonces hay algo que no está encajando bien y no va a ser bueno, no es sano. Por eso te dejo en este último episodio para que reflexiones y seas una persona que pueda mirar hacia adentro, ¿no? Mirarse a sí mismo y decir, bueno, esto lo necesito cambiar, esto lo tengo que cambiar. Señor, dame fuerzas para cambiar esto que yo no puedo cambiar, sea algo de tu carácter, sea algo de tu temperamento, sea algo que estás predicando pero no lo estás poniendo en práctica. Y eso es muy fácil porque la carne sabe predicar. Por más de que vos digas, bueno, sí, yo estoy predicando, estoy enseñando, pero bueno, capaz que estás predicando, pero no tenés una vida de comunión con el Señor, no tenés una vida, como en algunos casos, no hay vida de comunión con la congregación, con la iglesia, pero bueno, oran en casa, buscan a Dios en casa, predican, pero no tienen comunión con la congregación. Entonces, necesitamos ser de buen ejemplo. Necesitamos ser personas que integran una comunidad, que viven en una comunidad, que aprenden a amarse, a respetarse, a perdonarse,
y a cambiar, porque el otro necesita cambiar, pero yo también necesito cambiar, ¿no? Entonces es un ida y vuelta. Bien, Dios te bendiga. Llegamos al final de la primera temporada, el último capítulo de la primera temporada, así que nos vemos en la temporada próxima. Que Dios te bendiga mucho. Yo espero que estos capítulos, estos episodios te hayan bendecido. Si no los miraste todos, tomate el tiempo de mirar todos los episodios de principio a fin. No mires un pedacito y después miras otro pedacito, otro capítulo, sino míralo todo. Trata de hacerlo de manera seguida, es decir, desde el primer episodio hasta el último episodio, así no te perdes nada de lo que venimos hablando. Yo creo que vas a ser muy bendecido y creo que la iglesia va a ser bendecida porque vos estás siendo bendecido también. Dios te bendiga mucho. Oro por tu vida en el nombre de Jesús. Señor, oro, Señor, para que se forme en la vida de mi hermano y en la vida de mi hermana, Señor, un líder de fe, un hombre íntegro, una mujer íntegra, un hombre que vive lo que predica, un hombre que ama la palabra de Dios y vive la palabra de Dios, una mujer que ama y vive la palabra de Dios, que vive lo que predica, vive lo que enseña, y que no se convierte en un demonio al llegar a su casa, Señor, sino que tu bendición va con ellos a su casa, a su familia, a aquellas personas que no lo conocen también, que no te conocen, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret y oramos, Señor, como vos nos enseñaste a orar. Señor, envía obreros a tu mies, Señor, envía gente íntegra a tu mies, Señor amado. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret y te agradecemos, Padre. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en la próxima temporada. Vamos a seguir hablando acerca de la iglesia misional y vamos a seguir profundizando en esto para que toda la iglesia entre, ¿no? Y empiece a caminar en este engranaje hermoso que es la iglesia misional. Dios te bendiga mucho.